Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, pues de verdad que agradezco al Señor una vez más esta oportunidad que Dios nos ha dado de estar compartiendo su palabra. Creo, amados hermanos, en la palabra que dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. También creo, amados hermanos, que el hecho de que usted y yo estemos aquí en este lugar, sin duda alguna es por un propósito de Dios. Yo no creo en la casualidad. Cuando uno no conoce la palabra de Dios, uno se refugia en la casualidad, uno se refugia en la suerte. Pero cuando ya la palabra de Dios es revelada a tu corazón por la fe, te das cuenta que hay un Dios que creó todas las cosas y que nada de lo que sucede en este mundo está fuera de su voluntad. De manera, amado hermano, que todos aquellos que creemos en su palabra, se efectúa ese texto bíblico que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. De allí que el hombre o la mujer que está en Cristo dice, Señor, todo me ayuda para bien, pero esta es una prueba muy difícil. Esta es una situación que me duele. Esta es una situación que me lastima. Esta es una situación que me trae incomodidad en mi cuerpo, en mis pensamientos y probablemente en mi caminar. La palabra de Dios sigue diciendo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces el hombre y la mujer que tiene fe en Cristo dice, Señor, ¿acaso esta prueba, acaso este dolor, acaso esta enfermedad, acaso esta situación, tú la estás permitiendo por un propósito para mi vida? Créame, hoy le comparto lo que es la palabra, lo que es la fe. Así es. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Cuando Dios trató con el rey más poderoso del mundo en el tiempo del imperio de Babilonia, él lo tenía todo. Sin embargo, Dios trató con él y de tenerlo todo, se lo quitó. Hasta su mente comenzó a desvariar y comenzó a comportarse como una criatura, como un animal, por la demencia que estaba pasando. Probablemente, amado hermano, lo que traía en su corazón, Dios le permitió pasar por eso, porque era la única manera en que toda esa pompa y toda esa cosa que le rodeaba fuera tumbada de un día para otro y que él pudiera conocer de dónde vienen todas las cosas. Dios lo derribó, teniéndolo todo, Dios lo derribó. Y dice que él andaba como un animalito errante. Dios permitió ese proceso y Dios amaba a Nabucodonosor en medio de ser un rey que tenía todos los reinos del mundo en aquel tiempo, pero Dios le dijo, yo te voy a enseñar de quién recibiste todas estas cosas. Cuando él pasó ese proceso, amados hermanos, que fue despojado de todo, de sus ropas reales, le creció el pelo, yo creo que olía mal, yo creo que andaba como un demente. Posteriormente Dios le volvió el entendimiento y fue entonces cuando el Señor
le puso en su corazón claridad. ¿De dónde vienen todas las cosas? ¿De dónde ha recibido ese poder y esa autoridad y esa capacidad? Y entonces él dijo, conviene que yo declare las señales y los milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Amado hermano, cuando usted y yo estemos pasando por una prueba, quizás no la entendamos, quizás sea algo muy diferente a lo que nosotros pudiéramos estar imaginando. Y usted dice, me siento mal, me duele esto, me duele aquello, acá muy dentro de mi corazón hay muchas cosas que se están moviendo. Amado hermano, probablemente, que casi le digo que así es por la palabra, es que el Señor quiere que nosotros volvamos y en medio de esa prueba nosotros reconozcamos de quién hemos recibido todo lo que tenemos. Porque probablemente, amado hermano, esa es la prueba que el Señor ha escogido para que yo vuelva en sí. Probablemente, amado hermano, esa es la prueba que Dios le permite a usted para que vuelva en sí. Le aseguro, amado hermano, que cuando Nabucodonosor volvió en sí, el Señor le regresó el entendimiento. Él ya no permitió que las lisonjas, que las alabanzas que le daban a él ya no las permitió. No. Si yo soy rey del imperio de Babilonia, es porque el alto Dios me lo ha permitido. Conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Fue esa manera, amados hermanos, que Dios tuvo que tratar con Nabucodonosor para quitarle todo aquello que le estorbaba para poder ser un hombre de Dios, un hijo de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, si usted está pasando una prueba, yo le invito a darle la gloria al Señor. Yo le invito a darle la gloria al Señor y le diga, Señor, mi trabajo es permanecer en tu palabra en medio de esta prueba. Porque la misma palabra de Dios dice que es necesario, amado hermano, que seamos probados. Y entonces, amados hermanos, cuando llegue el momento correcto, el Señor te dará la respuesta de las cosas que probablemente hoy estés pasando. Amén. Entonces, amados hermanos, valientes en el nombre de Jesús. Nos conviene, amados hermanos, no dejar que nuestra mente esté tratando probablemente de conocer o saber. Nos conviene, amados hermanos, permanecer glorificando a Dios, esperando en Dios, confiando en el Señor. Nos conviene, amados hermanos. Amén. Gloria al Señor. Mire que esta no es la predicación, pero el Señor lo puso en mi corazón. La predicación lleva por título Inspiración de Dios. Así viene, ese es el tema. Inspiración de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Inspiración de Dios es el tema. Amén. Amado hermano, el Señor nos ha concedido esta palabra. Amén. Usted y yo tenemos una Biblia
probablemente la tenemos por un medio electrónico. Toda esta palabra, amados hermanos, es inspirada por Dios. Es el único libro que ha permanecido a través de todas las generaciones. Cuando nosotros hablamos de inspiración, estamos hablando, amados hermanos, de algo que infunde. La inspiración es algo que hace nacer en el ánimo. La inspiración es algo que hace nacer en la mente ideas, designios. Todo lo que vemos, la creación, la palabra de Dios, es inspiración de Dios. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo fue que llegó a nuestras manos la Biblia? Gloria a Dios. La Biblia es un conjunto de libros donde los distintos autores vivieron en diferentes años y cada uno, movidos por el Espíritu Santo de Dios, escribieron las cosas que ellos vivieron en su temporada. Gloria a Dios. En pergaminos, en los instrumentos que en ese momento contaban. Pero fíjese qué tremendo es esto, amados hermanos. Si nosotros podemos meditar quién es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, la palabra de Dios nos muestra que fue Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia. Pero fíjese qué tremendo que Moisés hablara de cómo Dios creó los cielos y la tierra, si él no estuvo presente. Si él nació muchos años después. ¿Qué es lo que sucede, amado hermano? Que Moisés fue inspirado por Dios para recibir la revelación de cómo Dios creó este mundo en los distintos días, como dice el libro de Génesis, cómo el Señor trató con Abraham, cómo el Señor trató con Jacob, con Isaac, con José, con esos hombres que nos hablan los primeros 5 libros de la Biblia que se le atribuyen a Moisés. ¿De dónde Moisés tomó esa información? Si físicamente él no estuvo presente. Amén. Esto es muy sencillo, amados hermanos. Es inspiración de Dios. Esto es muy sencillo. Se llama fe. De repente usted se puede topar con una persona que dice, ok, tú tienes la Biblia, pero fue escrita por hombres. ¿Tienen razón? Pero no eran cualquier hombre. Eran hombres que tenían un compromiso con Dios. Y eran hombres que eran inspirados por Dios. Y eran hombres que daban testimonio de la obra de Dios. Ahora, si alguien le pregunta a usted, ¿por qué cree la Biblia? Si no estuviste allí presente cuando estuvieron las 10 plagas en Egipto, a la salida del pueblo de Israel. ¿Cómo crees tú la palabra si tú no presenciaste cuando la reina Esther
movida por la presencia de Dios, le dio salvación a su pueblo. ¿Cómo crees tú la palabra si no te tocó ver cuando David se levantó con una honda y la aventó hacia un gigante llamado Goliat? ¿Cómo puedes creer todo eso si no te tocó ver a Job sufrir en la prueba que Dios le permitió al enemigo quitarle todos sus bienes para ver si él renegaba por la prueba? Y sin embargo Job fue fiel y fue restituido de todo lo que perdió, fue restituido doblemente y fue hallado fiel en medio de la prueba. ¿Cómo es que tú dices que la Biblia es inspirada por Dios si tú no estuviste allí? Quizás le pueden preguntar a usted y me pueden preguntar a mí. Y la respuesta es muy sencilla. Solamente es por fe. Solamente es por fe. Amén. Que entendemos que esta palabra es inspirada por Dios. Pero esto no queda allí, amado hermano. Esto no queda allí. Que yo creo la palabra por fe, aunque yo no estuve cuando Saulo de Tarso se le apareció el Señor Jesucristo y lo tumbó y lo dejó ciego, aun cuando yo no estuve, pero yo creo en la palabra por fe. Porque hay algo que distingue la fe, amado hermano. La fe es algo espiritual. Nada le es dado al hombre que no haya sido bajado del cielo. Aleluya. La fe es espiritual y para mostrarse como fe y como inspiración que viene de Dios, es que esta palabra se cumple. Si no se cumpliera la palabra, nosotros diríamos, no, es mentira. Pero hoy usted y yo, por la misericordia de Dios, hemos recibido revelación, como la recibió Moisés, de cómo el Padre creó todas las cosas sin estar presente. Y cuando llegó el momento que Moisés nació, Moisés miró la mano de Dios, porque él caminaba creyendo en la palabra de Dios por fe. La característica, amado hermano, para aquellos que dicen, tú no estuviste allí y tú lo crees por fe, la característica de la fe es que la palabra que se dice se cumple, lo que viene de Dios. Cuando el Señor te dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo el hombre que se acerca, hombre y mujer, que se acerca al Señor con un corazón lleno de fe, recibe descanso. ¿Puedo dar fe de eso? Y todos los que creen en Cristo pueden dar fe de eso. Todos los que están cansados y trabajados, dice el Señor Jesús, venid a mí y hallaréis descanso. Ahora los que ya estamos en Cristo y decimos,
Como que no hay descanso, como que no hay descanso. Bueno, el Señor también en su palabra nos dice que también la fe, ya lo hemos hablado, pero lo voy a tocar, es necesario que sea trabajada. No que la fe la tengamos que armar, no, la fe es. Nosotros somos los que tenemos que trabajar en nuestra vida para que esa fe esté fuerte. ¿Cómo es que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida para que nuestra fe esté fuerte? Escudriñando la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, amado hermano, todo lo que dice aquí la palabra se recibe por fe, porque nosotros no estuvimos en ese tiempo. Pero déjeme decirle que cada historia que la Biblia menciona fue escrita para testimonio de aquellos que habríamos de creer. Cada palabra, amado hermano, que quedó anotada, el tiempo no tiene efecto sobre ella, sigue siendo fiel y se sigue cumpliendo y sigue teniendo respuesta para las situaciones que el hombre pasa y que vive. La Biblia es un libro, amado hermano, que ha permanecido por muchísimos años. Una razón muy sencilla, es la palabra de Dios. Y todo aquel que recibe la palabra por fe, comenzará a darse cuenta que lo que está escrito enseña la vida del hombre, redarguye la vida del hombre, corrige la vida del hombre y le instruye para llevar una vida justa. Y le lleva también a irse perfeccionando para ser preparado para toda buena obra. Amado hermano, es por eso que nosotros debemos tener tiempo para buscar de Dios en su palabra. En ella encontraremos vida eterna. En ella encontraremos lo que nos hace falta para encontrar, vaya la redundancia, la verdadera felicidad. Amado hermano, por la palabra de Dios entendemos que el hombre está vacío por la ausencia de Dios. El hombre está vacío porque Dios no está en su mente y en su corazón. Busca ocuparse en muchas cosas, pero sigue día tras día experimentando un vacío en su alma. Se avienta a estudios, licenciaturas, maestrías. Inexplicablemente las emociones y las cosas que hay dentro de sí lo llevan a realizar varias cosas que le siguen provocando un vacío más fuerte y más fuerte. Y amados hermanos, es una situación de nunca acabar la ausencia de Dios en la vida del hombre. Gloria a Dios.
Es muy tremendo, amados hermanos, cuando Dios no está presente en el corazón del hombre. Gloria a Dios, se le ocurren tantas cosas. Y no es que se le ocurran tantas cosas, es que hay espíritus inmundos ya tomando el control en la vida de ese hombre, porque ese hombre no se ha dado cuenta que no hay un punto intermedio donde diga, yo no estoy con Dios ni estoy con el diablo. No hay ningún punto intermedio. Fuera de Dios hay vacío. Y hay hombres que se atreven a decir en sus enseñanzas, en sus pláticas de superación personal, y dicen, trata, Señor, reprenda todo esto en el nombre de Jesús, trata con tus demonios. Así dicen. Y atribuyen que todas las personas tienen demonios. Y dice, yo trato con, y se atribuye a su persona. Y le digo algo, en ese aspecto sí tiene revelación, porque sí es verdad. Son demonios los que lo están gobernando. Pero qué triste es cuando el hombre está duro en su corazón y le quieren hablar de Dios y lo toma como una religión y prefiere seguir lejos de Dios, y el vacío aumenta. Y busca las aparentes alternativas para tratar con esos demonios. Ya lo hemos hablado, el yoga, la meditación que no es meditación de la palabra, es otro tipo de meditación, no tiene nada que ver con la meditación de la palabra. La meditación viene de Dios, pero el enemigo la ha utilizado para confundir a las personas. Y ahí están las personas batallando con un vacío tan tremendo. ¿Cómo sabemos todo esto, amados hermanos? Sencillamente por la palabra de Dios. Gloria a Dios. En primer lugar, amado hermano, quiero decirle que la palabra de Dios enseña y redarguye. Salmo 119, 105. Pero esta enseñanza, amados hermanos, es poderosa para un hombre que reconoce que necesita ser enseñado. Es decir, amados hermanos, el hombre o la mujer que en algún momento dice, yo no necesito que me enseñen, yo no quiero ser enseñado, yo ya sé, yo estudié esta maestría, yo estudié esto, yo estudié el otro. Bueno, amado hermano, los tesoros escondidos de Dios no le podrán ser revelados, porque con su propia boca está cerrándole la puerta a una enseñanza que solamente Dios, el Señor, va a depositar en aquel hombre y en aquella mujer que reconoce que necesita ser enseñado. Todos los días de nuestra vida podemos ser enseñados. Y la invitación en esta predicación, amados hermanos, es que usted y yo seamos enseñados por la palabra de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire qué hermoso texto bíblico, tan sencillito, pero cuánta sabiduría tiene.
Este es un texto bien sencillito, amados hermanos, pero viera qué tremendo es para aquel que con fe recibe este texto bíblico. Qué tremendo, amados hermanos. El hombre de corazón endurecido no puede recibir esta palabra. Es más, dice una parte de la palabra de Dios, dice que en los postreros tiempos vendrán hombres, dice que andarán, si usted lee el capítulo 3 de 2 Timoteo, ahí explica cómo andarán esos hombres. Dice, son tiempos peligrosos, me refiero a hombres y mujeres, ¿verdad? Y habla, dice que ahí vienen las características: amadores de sí mismo, vanagloriosos, muchas cosas, ¿verdad? 3 en adelante, usted lo lee en casa. Y luego dice, estos hombres hacen todo eso, pero también dice que se juntan con mujercillas, dice, cargadas de pecado, arrastrados por diversas concupiscencias. Y dice, y estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjese, aquí hay algo muy tremendo, amados hermanos. Aquí hay un espíritu que se mueve en el pecado, que no le permite a la persona ser enseñada, no le permite aprender. Dice que se les tiene que estar enseñando continuamente. Dice, estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque se repite lo mismo por causa de estar cometiendo pecado. Quieren aprender, pero no pueden aprender. Siempre están aprendiendo. Y se les tiene que decir una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces y muchas veces. No llegan al conocimiento de la verdad. Aleluya. Amado hermano, pero usted y yo somos de los que tenemos fe de que la Escritura es inspirada por Dios y me enseña todos los días. Usted y yo somos de los que tenemos fe de que Dios habla a través de su palabra y me enseña. Y me enseña con palabras tan sencillas. Aleluya. Volvemos a Salmos 119, 105. Gracias. Como esta. Lámpara es a mis pies. Oiga, sus pies tienen un significado. Mis pies son los que cargan todo este cuerpo. Sus pies son lo que cargan todo su cuerpo, su mente, su espíritu, su alma. También carga su alma, también cargan su espíritu, porque todavía está aquí dentro. Nosotros no decimos, se me salió el alma y ya se me quedó el alma. No. Nosotros no somos de esos. Todavía aquí está el alma. Amén. Todavía aquí está un espíritu. Y todavía aquí está un cuerpo. Entonces, amados hermanos, nuestros pies cargan toda nuestra composición. A dónde vayan sus pies, va a ir su cuerpo, y no tan solo su cuerpo, va a ir su alma, y no tan solo su alma, su espíritu. Y donde usted vaya, se puede contaminar si no es un lugar que no está iluminado por Dios. Se puede contaminar su cuerpo, se puede contaminar el alma y se puede contaminar su espíritu.
La palabra de Dios nos dice. Por eso, la palabra es la que refleja la luz hacia mis pies. Porque es necesario que mis pies anden por lugares que sean agradables a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra me enseña qué camino debo tomar. Tengo dos caminos, hermano. ¿Cuál escojo? ¿El de la derecha o de la izquierda? ¿Qué hago, hermano? Y está una lucha en mi corazón, en mi alma, mis emociones. Mis emociones me están jalando a un camino que es hacia la izquierda. Pero muy dentro de mi espíritu dice, no, tienes que escoger el de la derecha. Pero el de la derecha nadie lo escoge. El de la derecha nomás van los puros amargados, los puros que no saben disfrutar de la vida. Para allá van pura gente que no sabe lo que es la vida. Y ahí está la lucha, Pero la palabra de Dios nos muestra la lumbrera a nuestro camino y nos dice, querido amigo, te conviene escoger el de la derecha, porque vas a conocer el gozo y la felicidad que nunca termina, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre de la enfermedad, del vacío, del pecado que te atormentaba, de las maldiciones generacionales. Verdad que permanecerá hasta el día que seamos recogidos y estaremos siempre con el Señor. Pero el camino de la izquierda, pues un camino donde, la gente vive las emociones del cuerpo, de la mente, de los sentimientos, y el alma comienza a sufrir bastante y empieza un vacío tremendo, porque el alma no fue diseñada para entregársela al mundo, pero el hombre escogió el de la izquierda. Y entonces el hombre empieza a sentir el choque del alma, porque el alma anhela sentir paz, y sabe el alma que no la va a encontrar andando en las emociones, en el desorden. Y entonces el enemigo tiene que buscar algo para engañar más a esa persona. Y es entonces que levanta más cosas para aplacar ese vacío, que ya no le funcione la conciencia, que ya en la mente no le haga recordar que es necesario arrepentirse, que la mente ya no tenga la capacidad para pensar en que hay una vida después de esta y que la vida después de esta es eterna, y que esa eternidad o es con Cristo o es en el infierno. Y el camino de la izquierda es para que la persona se le olvide por completo. Aleluya. La conciencia se le apaga como un switch, ¡pum!, se apaga la conciencia. Y qué tremendo, amados hermanos, porque se me hace tremendo cuando la palabra de Dios dice que habrá quienes Dios ya hizo a un lado. Eso es muy duro, eso es muy tremendo. Y mirar, amados hermanos, que dice la palabra que esos hombres y esas mujeres caminarán en la dureza de su corazón. Hombres y mujeres, me refiero. Eso es muy tremendo, amados hermanos. Mire, nuestra alma tiene una conciencia donde a través de la palabra de Dios, cuando viene a su vida, nos redarguye.
¿Qué significa la palabra redarguir? Bueno, la palabra redarguir es contraargumentar aquello, es aquello que te dice, esto no está bien. ¡Pum! Subió un argumento a tu mente. Pero como tú escuchaste la palabra de Dios y como toda la escritura es revelación, redarguye tu mente, viene algo que te dice, ese argumento no está bien. Redarguir es algo que implica contraargumentar, es refutar un argumento, eso es redarguir. Entonces el enemigo está buscando apagar la conciencia para que no exista nada que le estorbe a los planes de echar a perder al hombre, a la mujer. Miraba algunos testimonios, hermanos, de revelaciones que el Señor le ha dado a algunos hermanos acerca de lo que viene. Y decía el hermano que Dios le permitió ver que en tiempos futuros buscarán que la tecnología se haga parte de la cotidianidad del hombre a tal grado que pueda conocer sus pensamientos e influir en ellos. Y el hermano decía, Dios me permitió ver cuando implantaban la marca de la bestia y aquellas personas que estaban temblando de terror por la sanción que iban a poner por no ponerse esa marca, ese terror, esa desesperación y esa agonía que vivían esas personas, porque en la revelación que contaba el hermano decía que muchos de ellos recordaban la palabra de Dios donde expresa que es la marca del enemigo y que los que la reciben ya no tienen parte con Dios. Y decía el hermano, había personas aterradas y las que no querían les quitaban la vida a base de tormentos. Pero en el momento que les ponían la marca, se les iba el dolor. Se les iba la tristeza. Se apagaba todo su mecanismo de nervio y entraban en una aparente tranquilidad. En estos días, amados hermanos, tuve la oportunidad en un tiempo de nuestras actividades, descansando, vi 2 películas. También es necesario pedirle al Señor que nos ayude cuando vamos a ver una película. Me llamó mucho la atención, amados hermanos. Son películas que están ahorita rodando. Bueno, una de ellas acaba ya de salir de promoción, pero hay otra que todavía sigue vigente. Una de ellas es para personas de nuestra edad, sin llegar al asunto de la inmoralidad. Y otra es de niños. Y me llama la atención, amados hermanos, que en la película, para gente, vamos a decirlo, de nuestra edad, sin hablar de inmoralidad, no estoy hablando de películas para adultos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una película de ciencia ficción. Se veía una situación difícil, había naves voladoras y se suscitó un problema muy fuerte
con un robot, que resulta que el robot ya no respetaba los códigos que se diseñaron y que por cuenta propia estaba funcionando. Y luego salía una muchacha, una mujer, que para hacerle frente a ese robot tenía que permitir que la inteligencia artificial entrara a su mente. En esa película era poner una cosa aquí. Y la mujer se resistía de que permitirle a la máquina, y la máquina le decía, permíteme fusionarme contigo. Y la muchacha decía que no, y los problemas se agravaban los problemas, y la máquina le seguía diciendo, si nos fusionamos, vamos a resolver los problemas. Fíjese cómo en la película, si nos fusionamos, tú vas a tener todas mis capacidades y yo voy a conocer todos tus recuerdos y vamos a solucionar este problema con ese robot que no está respetando los códigos que se le dieron. Y resulta que el problema se agravó y la mujer no quería que la máquina entrara a su mente, no quería fusionarse a tal grado que el problema se extendió y accedió. Y la máquina accedió a sus pensamientos, a sus emociones. Y la mujer accedió a las capacidades de la inteligencia artificial y derrotaron a ese robot que ya se movía por sí solo. Fíjese. Esto, amados hermanos, está hablando, está encajando en todo esto. Hay una película también, voy a mencionar, esta sí es el nombre, la voy a mencionar, Robot Salvaje, de niños. En esa película, una robot cría a un animalito, a un ganso. Y ese robot recibe códigos de programación para el cuidado de ese animalito, pero llega el momento que también ese robot no respeta los códigos que le diseñaron y empieza a funcionar por cuenta propia. Y según la película empieza a generar sentimientos y emociones. Y entonces empiezan esa unión. ¿Sabe usted, amados hermanos, una de las razones por la cual el mundo antiguo recibió una corrección de parte de Dios? En el tiempo de Noé, fue porque los demonios, espíritus que no les eran dado el permiso, se fusionaron con los seres humanos. Y entonces Dios decidió terminar con la humanidad. Amado hermano, la inteligencia artificial está buscando tener la capacidad de conocer lo que pensamos, lo que sentimos. Está tratando, amados hermanos, precisamente de que su conciencia y mi conciencia ya no tenga esa libertad. De que ya no exista la capacidad de que le redarguya la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, yo le platico esto porque esto va que vuela, amados hermanos. Ya en el chat hay inteligencia artificial, en el WhatsApp hay inteligencia artificial. En Alemania tienen un predicador de inteligencia artificial, les predica y les predica bonito, porque tiene todos la información de cómo se habla, se expresa en un discurso, una predicación. Amados hermanos, es algo tremendo. Es algo tremendo.
Por eso, amados hermanos, es importante que usted y yo podamos reafirmar nuestra vida y dejar que la palabra de Dios nos siga enseñando y nos siga redarguyendo. Nos vaya enseñando lo que es la justicia. Aleluya. La palabra de Dios corrige e instruye. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Vamos a tratar ya de ir terminando. Gloria a Dios. La palabra de Dios, dijimos, enseña y redarguye. La palabra de Dios también corrige e instruye. Dice Proverbios 10, 17, camino a la vida es guardar la instrucción. Querido amigo, la invitación en esta noche es darte a conocer, si tú ya lo sabes, reafirmarte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que completamente es importante guardar la instrucción que viene de Dios, que viene de su palabra. Este mundo nos ofrece muchas formas o pasos para un bienestar. Muchos de ellos, usted lo ve y a esas personas y les ve su rostro con apariencia de piedad. Y usted cree que por la apariencia de piedad, la instrucción que le están dando a usted es buena. Yo quiero decirle que la palabra de Dios dice que tenemos que probar si lo que nos están hablando viene de Dios o no. ¿Y cómo es que nos damos cuenta, amado hermano, si lo que viene de Dios, si lo que nos están hablando viene de Dios o no? Es escudriñando la palabra. Y número 2, dejando que la instrucción venga de Dios. No nos podemos dejar guiar por cualquier instrucción que alguien nos dé. Es más, amados hermanos, no debemos de dejarnos guiar por nuestra propia instrucción, porque nuestro corazón se equivoca mucho, porque nuestro corazón tiende a escoger pasos de acuerdo a cómo estamos en ese momento. Entonces dice la palabra de Dios, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Amén. Es decir, quien no le gusta ser instruido conforme a la palabra de Dios, se va a equivocar. A quien no le guste tomar en cuenta la palabra de Dios, se va a equivocar, amado hermano. No es porque yo se lo diga, es la palabra de Dios. Así dice. Pero quien desecha la reprensión, yerra, se equivoca. Amén. Gloria a Dios. Proverbios 16, 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia. Hermano, usted está hablando acerca de este asunto que no es fácil. Dice la palabra, con misericordia y verdad. Amén. Es necesario tocar lo que necesita ser corregido
con paz, con tranquilidad, pero es necesario estar en verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por último, amados hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Una vez, amados hermanos, que nos damos cuenta que la palabra de Dios es inspirada por su presencia, que es útil para enseñar, y que yo digo, Señor, yo quiero seguir aprendiendo, que me estoy dando cuenta que su palabra contrapone muchos de mis argumentos, que la misma palabra me está dando luz de que esos argumentos no están bien. Posteriormente me corrige, yo digo, Señor, tomo la corrección y comienzo a seguir la instrucción. Una vez que me corrigen, comienzo a seguir la instrucción. Cuando es de la palabra de Dios, viene justicia. Todo esto, amados hermanos, es para ser preparado para toda buena obra. Fuera de Dios, le quiero decir una cosa, amados hermanos. Fuera de Dios, es muy difícil que haya buenas obras. Porque las buenas obras que hace este mundo muchas veces son comprometidas con algo incorrecto. En muchos de los casos así es. Toda buena obra sin Cristo no hay salvación. Así de sencillo, porque por obras no somos salvos. Entonces dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea que el Señor ya comenzó una buena obra en nosotros, para que nosotros seamos perfeccionados en esas obras, a través de la enseñanza, a través de ser redarguidos, a través de ser corregidos, a través de seguir la instrucción. Gloria a Dios. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, amados hermanos, que solamente de esta manera estaremos preparados para el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el día de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él venga por su iglesia. Amén. Entonces, a través de su palabra, amados hermanos, nos conviene tomar la palabra, nos conviene ser enseñados, nos conviene que la palabra nos redarguya todos los días. Nos conviene que cuando el Señor nos diga lo que tengamos que corregir, que sea corregido, y nos conviene que después de esto, poco a poco, sigamos la instrucción. Porque de esta manera, amados hermanos, andaremos en justicia, sujetaremos las emociones, sujetaremos los sentimientos, no nos dejaremos mover por las pláticas, no nos dejaremos mover por las cosas, las tempestades, no nos dejaremos mover y empezaremos a ser preparados para toda buena obra. Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios, ya nos llegó la lluvia. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los que han estado mirando este video.